Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar hablando y dialogando acerca de la motivación en el deporte. Si te interesa, quédate y empezamos. La motivación es un tema central en cualquier esfera de la actividad humana, ya que en la empresa, en la vida académica o en el deporte, el rendimiento y los buenos resultados generalmente suelen asociarse al nivel de motivación que manifiestan las personas. El término motivación tiene sus raíces en el verbo latino moveré, que significa mover. La motivación implica movimiento o activación. Tanto es así que para describir un estado altamente motivado se llegan a utilizar términos como excitación, energía, intensidad, activación. Sin embargo, a pesar de la importancia que el mundo deportivo ha concedido tradicionalmente a este constructo, a menudo la motivación se confunde con otros conceptos psicológicos e incluso existe cierta ignorancia de su significado real, de sus implicaciones y de cómo y de qué modo se puede motivar a los deportistas. Uno de los conceptos erróneos más comunes que suele darse en el ámbito deportivo sobre la motivación consiste en la relación que se le hace con la activación emocional o arousal. Con esta confusión, los entrenadores creen que antes de la competición deben utilizar técnicas en los vestuarios que aumenten al máximo los niveles de activación de sus deportistas. De este modo, algunos entrenadores utilizan técnicas puntuativas, tales como gritos, insultos e incluso golpes, porque consideran que cuando más activados están emocionalmente, se encuentran esos púpilos o esos deportistas, la motivación para rendir al máximo va a ser mayor. No obstante, debemos advertir a estos entrenadores que la motivación y la activación son dos constructos separados e independientes entre sí. Otra práctica común del entrenamiento es aquella que está encaminada a crear a los deportistas expectativas poco realistas sobre las posibilidades en la competición. La famosa frase "vos podés hacerlo" encierra un alto riesgo en sí misma, puesto que si el deportista no ve que se cumplen las expectativas previstas, puede sufrir un efecto boomerang que haría que disminuya la motivación, afectando la confianza del deportista en su entrenador. Por último, y para finalizar algunos de los tópicos más comunes que aparecen en torno a la motivación, vamos a citar a aquellos entrenadores que consideran la motivación como un rasgo estable de la personalidad y por lo tanto inmutable en el tiempo. Estos entrenadores clasifican a sus pupilos o deportistas como mucho o pocos motivados y por tanto no intentan aumentar la motivación de los menos motivados. Lo cierto es que la motivación es un proceso individual muy complejo en el que inciden muchas variables interactuando entre sí y que pueden ser utilizados para explicar el comportamiento de la persona cuando realiza deporte o actividad física. Entender por qué algunas personas eligen realizar actividad física y deporte mientras otras no, analizar las causas por las que los niños jóvenes y adultos abandonan la práctica deportiva y la actividad física con más frecuencia de lo que sería deseable, estudiar las técnicas de entrenamiento que aumentan la motivación de los deportistas puede ser de gran utilidad en términos de resultados humanos y costes económicos. El propósito de este encuentro es presentar una panorámica general sobre la motivación en el ámbito de la actividad física y el deporte, despejando todas aquellas confusiones que venimos hablando alrededor de este constructo que es tan complejo y tan sugestivo. Ahora cabe preguntarnos qué es la motivación. En la psicología moderna, el término motivación se ha utilizado para designar la cantidad de energía y la dirección del comportamiento humano. Este concepto incluye una dimensión intensiva que se refiere al por qué las personas persistimos en determinados comportamientos, invirtiendo en ellos tiempo y energía. Y también tiene una dimensión direccional, que indica la finalidad del comportamiento, es decir, por qué nos orientamos a uno u otros objetivos. Sin embargo, como Littman indicó, existen muchos y variados tipos de motivación. La complejidad de este constructo
queda bien indicada en la definición que da este autor, que es la siguiente. La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo, al organismo, el cual determina o describe por qué o respecto a qué se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza. Este fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada conducta, frecuentemente, se logra o se desea. También se refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación. Cierro cita. En el ámbito de la actividad física y el deporte, la motivación es el producto de un conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que determinan la elección de una actividad física o deportiva, la intensidad en la práctica de esa actividad, la persistencia en la tarea y, en último término, el rendimiento. Todas estas variables tienen influencia en la persistencia, intensidad y frecuencia de la conducta deportiva y a su vez interactúan entre ellas aumentando, manteniendo o disminuyendo esa conducta. Motivación de participación y abandono. Los primeros estudios en psicología del deporte relacionados con la motivación deportiva comenzaron en la década de los 70 con un estudio exploratorio llevado a cabo por Alderman y Wood sobre las razones que inducen a los jóvenes a participar en deportes competitivos, y por una investigación dirigida por Orlick sobre el abandono deportivo en la infancia. Estas investigaciones pioneras dieron lugar a una serie de trabajos descriptivos, los cuales presentan algunos temas comunes. El primero de ellos es que el análisis de los ítems de los distintos estudios dio como resultado los siguientes factores explicativos de la participación deportiva. Primero, la competencia, aprender y mejorar. Segundo, estar en forma. Y tercero, la afiliación, o sea, estar con los amigos o hacer nuevos amigos. Cuarto, los aspectos grupales, o sea, ser parte de un grupo. Quinto, competir, o sea, ganar, tener éxito y divertirse. El segundo resultado común a estos estudios es que los niños y adolescentes indican varios motivos, no uno solo, cuando explican las razones sobre su participación o abandono deportivo. Tercero, las razones eludidas son las mismas independientemente de cuál sea la edad, el sexo, el nivel deportivo o el tipo de deporte elegido por los sujetos. La mayoría de estos estudios sobre participación deportiva se han llevado a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de trabajos también han sido realizados en distintas culturas tales como Inglaterra, Canadá, Israel y España. Estas investigaciones han demostrado que el contexto social de las diferentes culturas ejerce influencia en los motivos de participación deportiva. Por otro lado, las investigaciones descriptivas sobre el abandono deportivo han ido transcurriendo paralelamente a las investigaciones sobre la participación. Tal y como venimos indicando, el primer trabajo sobre este tema fue realizado por Orlick. Este autor encontró que la mayoría de los niños que indicaban que no iban a continuar practicando el deporte el próximo año mencionaban alguna experiencia poco placentera en relación con su experiencia deportiva, como falta de tiempo para jugar, demasiado énfasis del programa en la competición, rechazo por el entrenador. Orlick también observó que las razones de abandono eran distintas según la edad de los niños. Los niños menores de 10 años citaban como razones de abandono la falta de juego o el aburrimiento. Los mayores de 10 años indicaban conflicto de intereses, por ejemplo, tener que acudir a otras actividades extracurriculares o falta de tiempo. Los estudios siguientes han ido cuestionándose el significado del abandono deportivo, ya que algunos trabajos han ido documentando que muchos niños no abandonan totalmente el deporte, sino que cambian de actividad. Estos trabajos también han documentado que las razones para abandonar difieren con la edad, aunque estos resultados deberían ser replicados en futuras investigaciones. En cuanto a la participación en actividad física y con población adulta, el trabajo de Kenyon en el 68, ha sido el más riguroso a la hora de clarificar las razones por las que las personas realizan actividad física. Kenyon desarrolló un modelo teórico que hipotetizó 6 subáreas para explicar el valor
de la actividad física. Estas subáreas son las siguientes: actividad física como experiencia social, actividad física para mejorar la salud y la forma física, actividad física como búsqueda de sensaciones, actividad física como experiencia estética, búsqueda de equilibrio, de la armonía, actividad física como catarsis, para relajar tensiones, y actividad física como experiencia ascética, poner a prueba la resistencia, el autocontrol y la fuerza. A partir de este modelo de Kenyon, desarrolló un instrumento de medida que ha sido utilizado en varios estudios para analizar los motivos para participar en la actividad física. Los resultados de estos trabajos demuestran que las motivaciones por la actividad física están sujetas tanto a los cambios interculturales como a las distintas poblaciones con las que se realicen los estudios. Hablemos ahora un poquito de las teorías y de los modelos. Los estudios descriptivos que citamos en el apartado anterior nos proporcionaron un sólido contenido sobre los motivos para participar y abandonar el deporte y la actividad física. Estos estudios descriptivos han permitido a los investigadores pasar del empirismo social al análisis social. Así, la información recogida de estos primeros estudios ha ayudado a los investigadores contemporáneos a plantear trabajos con bases teóricas más sólidas para entender y explicar no solo los motivos y las características de las personas que realizan deporte y actividad física, sino ahondar en los factores psicológicos y del entorno que mediatizan la motivación para la práctica deportiva o la actividad física. Las teorías motivacionales abarcan un continuo desde las posiciones mecanicistas a las teorías cognitivistas. Las teorías mecanicistas conciben al ser humano como un elemento pasivo en su entorno, sujeto a la influencia de estímulos ambientales. El cognitivismo, por el contrario, parte del supuesto de que las personas interpretan subjetivamente la información que recogen de su entorno y se comportan de acuerdo a cómo elaboran esta información. Entre muchas aproximaciones teóricas sobre la motivación, nos parecen especialmente relevantes para describir y explicar el fenómeno de la motivación en el ámbito deportivo y de la actividad física, las que vamos a hablar a continuación. Teoría de la motivación de logro. El deporte es un entorno considerado de logro, porque en él se compite con otros y se busca conseguir un estándar de excelencia. Además, las ejecuciones de los deportistas están sujetas a las evaluaciones de otros, padres, entrenadores, espectadores, árbitros, que son los que juzgan la ejecución de los deportistas en términos de éxito o de fracaso. Existen otros entornos como por ejemplo el mundo de los negocios, la escuela, que también pueden ser considerados entornos de logro porque en ellos está implícita la idea de competición y de mejora personal. Atkinson y McClelland, padres de la teoría del logro, consideran que estos entornos de logro, como el deporte, las personas actúan movidas por factores estables de personalidad y por factores situacionales. Los factores o motivos personales son el motivo de conseguir el éxito y el motivo de evitar el fracaso. Los factores situacionales que influyen en nuestras conductas de logro y que completan este modelo son la probabilidad de conseguir éxito o fracaso y el valor incentivo asociado al éxito o derrota. Estos dos motivos son el resultado de experiencias tempranas de socialización que enseñan a los sujetos a evitar el fracaso y a buscar el éxito. A pesar de tener un origen social, estos factores permanecen estables a lo largo del tiempo. Son universales, ya que ante los entornos de logro, nuestras acciones obedecen a la necesidad de logro. Y son independientes porque una persona puede tener una necesidad alta de evitar el fracaso, pero no de conseguir el éxito. Los factores situacionales consisten en una evaluación de la dificultad de la tarea a realizar y de las recompensas asociadas tanto al éxito como al fracaso. Así, los factores personales se combinan con los situacionales, originando en los individuos mayor o menor necesidad de logro. Esta combinación ha dado lugar a una fórmula que explica la motivación del logro. La motivación del logro es el resultado de la interacción de los factores personales con los factores situacionales. Esta combinación de factores explica algunas diferencias de comportamiento en ciertas situaciones. Por ejemplo, los individuos movidos por la esperanza de triunfo tienden a elegir tareas de mediana dificultad.
en tanto que los individuos particularmente interesados en evitar el fracaso eligen tareas muy fáciles o muy difíciles. Los factores sociales y culturales influyen en la motivación de logro y se ha demostrado que, primero, la motivación de logro varía en los individuos de diferentes culturas y segundo, la motivación de logro de los hombres y de las mujeres es distinta. A partir de la teoría del logro podemos realizar algunas consideraciones útiles para los entrenadores. Primero, la necesidad de tener en cuenta las diferentes orientaciones de logro de los sujetos, contemplando a cada sujeto de forma individual. El entrenador deberá ayudar a sus deportistas a establecer metas realistas, enseñándoles a elegir tareas con dificultad adecuada a ese potencial y capacidad. Segundo, el entrenador deberá tener siempre presente que todos los deportistas, independientemente de su mayor o menor necesidad de logro, deben tener la oportunidad de realizarse y disfrutar con la práctica deportiva. Orientación de la motivación intrínseca-extrínseca. La teoría de la motivación intrínseca-extrínseca parte del concepto de que a pesar de que existen una serie de pulsiones instintivas en el hombre, las personas, mediante los procesos de aprendizaje, adquieren necesidades nuevas que actúan como motivadores de su conducta. Tal y como venimos viendo en este encuentro, varios estudios han documentado que existen diferentes razones que llevan a los individuos a participar en el deporte. Por ejemplo, hacer nuevos amigos, desarrollarse personalmente, desarrollar habilidades técnicas, satisfacer a los padres, disfrutar con el movimiento, el deseo de la aventura, conseguir prestigio social, etc. Estas motivaciones se han clasificado como internas o externas a la tarea. Se considera que un sujeto está motivado intrínsecamente cada vez que realiza una tarea o actividad en ausencia de refuerzo externo o de esperanza de recompensa, o sea, ausencia de incentivo. El individuo estará motivado extrínsecamente siempre que se cumpla el caso contrario, es decir, cuando el comportamiento esté motivado por conseguir alguna recompensa que no está directamente relacionada con la tarea a realizar. Se ha considerado siempre la motivación intrínseca como el tipo de motivación más potente y aquella que deben fomentar los educadores y entrenadores. Los deportistas motivados intrínsecamente ante situaciones difíciles persisten más en la tarea, siendo más resistentes a los malos resultados, pues se encuentran el placer en la realización de la actividad en sí misma y no en el resultado obtenido en la realización de esa actividad. Las recompensas extrínsecas pueden socavar el interés intrínseco, al menos cuando se trata de conductas que por sí solas podrían ser motivantes para el individuo. Tanto en la literatura psicológica como en la psicología del deporte, la teoría de la evaluación cognitiva, propuesta por Deci y Ryan, se ha centrado en estudiar los efectos de la motivación intrínseca y extrínseca. Las primeras investigaciones que comenzaron a ocuparse del efecto de las recompensas externas sobre la motivación las realizaron Lepper y Green. Ellos denominaron este efecto la sobrejustificación de hipótesis. Estos trabajos demostraron que el efecto negativo de las recompensas sobre la motivación intrínseca se debe a un instrumento de la actividad por la cual la razón externa, o sea la recompensa, pasa a ser más importante que la razón interna, el placer de realizar la tarea. El diseño experimental para estos estudios consistió de un periodo de pretest durante el cual se registraron la actividad que realizaban los niños con un puzzle. Luego, los niños fueron asignados a 3 grupos con distintas condiciones. Uno en que después del trabajo se les daba una recompensa esperada, otro en que se les administraba recompensa sin esperarla y un tercer grupo sin recompensa. En las condiciones de esperada recompensa se les hablaba de un certificado para cuando acabaran la actividad. En la condición recompensa no esperaban que reciban el mismo certificado después de haber completado la tarea, aunque este no era esperado por los niños. En la tercera condición no se les hablaba de certificado ni se les recompensaba con el mismo al terminar la tarea. Los resultados revelaron que los niños que esperaban la recompensa mostraron menos interés por la tarea y más por la recompensa que en las dos otras condiciones. De este modo, los autores concluyeron que las recompensas externas
podían minar la motivación intrínseca porque las actividades que fueron inicialmente motivantes en sí mismas para los niños dejaron de serlos cuando se introdujo la recompensa. Los resultados de estos primeros estudios han sido utilizados por un buen número de investigaciones en situaciones educativas y en los grupos deportivos para comprender la motivación en niños y adolescentes. Sin embargo, estos trabajos presentan limitaciones conceptuales y metodológicas. Muchas de estas limitaciones persisten hoy y dejan en interrogante la cuestión sobre la función de las recompensas externas sobre la motivación deportiva. Sin embargo, para comprender el efecto de las recompensas, debemos saber que éstas cumplen dos funciones distintas. La primera función es la función de control. La recompensa constituye una manifestación externa del control que tiene el sujeto sobre la actividad. Cuando el deportista advierte, a través de la recompensa, que la actividad no está sujeta a su control y a su responsabilidad, la motivación intrínseca disminuye. La segunda función es la función informativa. Las recompensas ofrecen información al sujeto de su competencia en la actividad. Así, una recompensa que informe sobre la alta competencia de un sujeto aumentará su motivación intrínseca. En cambio, una recompensa que informe al deportista de su baja competencia disminuirá su motivación intrínseca. Todo ello explica que en algunas situaciones las recompensas extrínsecas pueden tener efectos favorables sobre la motivación extrínseca y intrínseca. Así, tal y como formula esta teoría, si las recompensas contribuyen a desarrollar y mantener en un individuo la percepción de competencia y la responsabilidad personal respecto a la tarea, de ello se derivará que la motivación intrínseca aumente. Sin embargo, cuando las recompensas extrínsecas sirven para disminuir el sentimiento de control personal y de competencia en la tarea, la motivación intrínseca disminuirá. Desde el punto de vista deportivo, que es en donde centramos este encuentro, esta teoría presenta algunas implicaciones para el entrenamiento. Primero, el sentido competitivo del deporte se puede entender como un ingrediente adicional a la actividad física. Por ejemplo, saltar se convierte en un medio para ser campeón u obtener un título. Si se crea una presión competitiva en una tarea que exige una habilidad motriz, el placer que experimentan los sujetos, motivación intrínseca, puede transformarse y relacionarse no con los progresos efectuados, sino con el actuar mejor que los contrarios. Segundo, el efecto de la competición sobre la motivación intrínseca puede ser doble, un efecto negativo asociado al cambio del locus de control de interno a externo y un efecto variable asociado a las informaciones que el deportista recibe acerca de su competencia. La política de las federaciones deportivas, los clubes y las intervenciones pedagógicas durante el entrenamiento y las competiciones crean un sistema motivacional basado en la práctica competitiva. También la escuela y la pedagogía de los padres están orientadas de este modo. El problema es analizar la eficacia del sistema de motivación intrínseca existente. Tercero, algunos autores manifiestan que el uso excesivo de la competición y de las recompensas extrínsecas tiene como consecuencia transformar lo que es un juego al principio en una forma de trabajo, necesitándose un proceso permanente de renovación de las recompensas para mantener la motivación. Cuarto, los entrenadores y educadores deben valorar el sistema de recompensas que utilizan con sus educados y las consecuencias que tienen estos sobre su motivación. La teoría de la atribución. La teoría de la atribución, que se encuentra desarrollada ampliamente en otro encuentro, analiza el modo en que las personas interpretan sus conductas y las de las demás personas de su entorno. A partir de esta teoría se pueden formular algunas conclusiones que son especialmente útiles en el ámbito deportivo para favorecer la motivación de los deportistas. Primero, los resultados positivos atribuidos a factores internos, como habilidad, esfuerzo, entrenamiento, antes que factores externos, como la suerte, la baja dificultad de la tarea o los árbitros. Se encuentran asociados con el aumento de los sentimientos de orgullo y satisfacción y por lo tanto de motivación. Segundo, los resultados negativos atribuidos a factores internos antes que a factores externos provocan sentimientos negativos.
insatisfacción y pérdida de motivación. Tercero, los resultados positivos atribuidos a factores estables como habilidad, dificultad de la tarea, frente a los factores inestables como gran esfuerzo y suerte, se asocian a grandes expectativas de éxito en situaciones futuras. Cuarto, los resultados negativos atribuidos a factores estables antes que a factores inestables se asocian a bajas expectativas de éxito en situaciones futuras. Comprender el proceso atribucional conlleva gran número de implicaciones para los entrenadores y educadores. Algunas de ellas son las siguientes. Primero, la motivación y por tanto el rendimiento posterior puede ser influenciada directamente por el entrenador si manipula la fase de atribución. Segundo, el entrenador debe ayudar a analizar los motivos reales que han llevado al deportista a conseguir el éxito o el fracaso. Tercero, el entrenador deberá tener en cuenta también las características peculiares de las mujeres, puesto que éstas tienden a realizar atribuciones del tipo externo más que interno. Cuarto, el entrenador deberá enseñar a sus deportistas a realizar atribuciones centradas en el esfuerzo y en la habilidad y no en la suerte o en la dificultad de la tarea. Puede poner como ejemplo a deportistas que tengan atribuciones del tipo interno y que se sienten orgullosos tras el éxito o que a pesar de obtener malos resultados persisten en la tarea y se esfuerzan por conseguir ejecutar cada vez mejor la misma. Quinto, la atribución cambia con la edad. Los entrenadores no deben considerar a los niños como adultos en miniatura, pues ellos no perciben la competición y por tanto las causas y los efectos del resultado de la misma forma que los adultos. Los niños perciben las situaciones deportivas como algo variable y difícilmente predecible, en el sentido de que muchos de los factores de la competición escapan a su control. Sexto, la impotencia aprendida corresponde a una actitud que consiste en que los sujetos no advierten relación alguna entre sus actos y los hechos que se producen en la actividad determinada. La consecuencia de ello consiste en el desarrollo de sentimientos de incomprensión, de temor y de ansiedad, y en la creencia por parte de los sujetos de su incapacidad para controlar sus acciones y alcanzar los objetivos deseados. Estos efectos se traducen en una disminución de la motivación y un descenso de los rendimientos. En el deporte hablamos de una impotencia deportiva adquirida. Es posible que en este sentido se provoque alguno de los abandonos de la práctica, tan numerosos como al comienzo de la adolescencia. Esta impotencia puede ser prevenida explicando claramente a los deportistas cuáles son los factores de la competición de los que ellos son responsables y cuáles se deben a la suerte, el azar o a factores que no dependen de ellos. Y séptimo y último, los entrenadores deberán centrarse en aquellos factores que los deportistas tienen bajo su control. Teoría de la autoeficacia. Esta teoría estudia cómo los individuos juzgan sus propias capacidades y cómo sus autopercepciones de eficacia afectan a su motivación y a su conducta. Ahora nos vamos a limitar a indicar algunas sugerencias para el entrenamiento deportivo derivadas de los postulados teóricos de Bandura y de los resultados de las principales investigaciones empíricas. Primero, los deportes competitivos ponen de manifiesto la fragilidad de las autopercepciones de eficacia. Una serie de fracasos continuados que hagan descender la autoeficacia percibida pueden conducir a los deportistas a un descenso brusco de su rendimiento. Los entrenadores deben ser conscientes de que las experiencias de éxito desarrollan la autoeficacia percibida. Segundo, la estructura del entrenamiento debe ir encaminada hacia tareas que aún conllevan un reto, sean accesibles y desarrollen la autoeficacia percibida. No olvidemos que el impacto de los fracasos ocasionales es mucho menor cuando se posee un buen nivel de autoeficacia. Y tercero, los sujetos con alta autoeficacia percibida son más resistentes al fracaso y se empeñan más en conseguir el éxito e invierten más tiempo y esfuerzo en el desarrollo de la actividad. Teoría de la percepción subjetiva de competencia. Esta teoría, como la mayor parte de las teorías de la motivación, tiene como antecedente la teoría de motivación de logro de Atkinson y McClelland, que hablamos hace un rato. Fue formulada en un principio por White,
Susan Harter amplía las formulaciones originales de White con un marco teórico y un modelo operativo especialmente sensible a los cambios evolutivos que los niños experimentan. El postulado básico de esta teoría es que las personas actúan motivadas por la necesidad de ser eficaces en su entorno. Según esta orientación, todas las tentativas de los deportistas responden a la necesidad de sentirse competentes. De esta forma, el deseo de las personas es obtener resultados que les hagan sentir competentes independientemente de cuáles sean esos resultados. Así, un individuo se sentirá más interesado, o sea, motivado, por una actividad cuando ésta le ofrezca la oportunidad de sentirse eficaz y hábil, lo cual proporcionará placer que será asociado a esta tarea. Sin embargo, no basta con tener éxito para percibirse competente y sentir por ello satisfacción. Es necesario que la tarea en la cual se ha triunfado sea lo suficientemente difícil. Algunos autores consideran que existe un grado óptimo de dificultad, ya que si la tarea es muy fácil, el éxito no depara beneficio psicológico, pero si la tarea por el contrario es muy difícil, la probabilidad de éxito es demasiado débil como para que valga la pena empeñarse en ella o para que el resultado constituya alguna información acerca de la habilidad del individuo. Por lo tanto, los individuos no perciben la competencia como idéntica en todos los terrenos, y el sentimiento de competencia es el resultado de la interacción de tres componentes. Primero, la competencia cognitiva, que concierne a los rendimientos escolares e intelectuales. Segundo, la competencia social, que se refiere a las relaciones del individuo con sus iguales. Y tercero, la competencia física, que concierne a los rendimientos de las actividades lúdicas y deportivas que necesita de ciertas habilidades motoras. Sin duda alguna, el sentimiento de competencia resulta determinante para iniciarse en la práctica deportiva y sobre todo para seguir en ella. Algunos estudiosos del tema han comprobado que los niños deportistas se sienten más competentes física y socialmente que los niños no deportistas de la misma edad. Resulta importante saber que las informaciones que permiten al joven deportista crear su sentimiento de competencia no solo vienen determinadas por el análisis de los resultados obtenidos, sino que también la información que aportan los otros significativos, como padres, entrenadores e iguales. Resulta determinante a la hora de formar este sentimiento. A partir de esta teoría se puede realizar algunas sugerencias educativas para el entrenamiento, como puede ser primero, el entrenador deberá proponer tareas en las que todos los deportistas puedan incrementar su sentimiento de competencia, tanto a nivel de resultados como a nivel de juicios emitidos sobre la ejecución. Segundo, puesto que la información ofrecida por el entrenador, padres y espectadores parece ser determinante para construir el sentimiento de competencia en las edades tempranas, no debe escapar al entrenador o al educador la importancia de los juicios emitidos sobre sus pupilos o aprendientes cuando realizan una tarea. Tercero, el entrenador deberá saber que las fuentes de juicio de percepción de competencia varían con la edad. Los niños pequeños creen que han sido competentes y eficaces en una tarea cuando las personas significativas de su entorno así se lo hacen saber. Los niños más mayores, los adolescentes y los jóvenes juzgan su competencia analizando los resultados que se obtienen cuando realizan una actividad. Metámonos ahora un poquito con la teoría de las metas de logro. Uno de los rasgos más peculiares del deporte es la variación individual que se puede observar en la conducta de logro de las personas. Algunos deportistas eligen tareas con grandes desafíos, ejercen el esfuerzo apropiado mientras que luchan por el éxito y persisten superando las dificultades que supone el aprendizaje de nuevas habilidades. Otros, por el contrario, no saben adecuar sus metas a sus capacidades, se esfuerzan poco por conseguir aquello que se han propuesto y abandonan a la menor dificultad. Estos objetivos difieren de persona a persona y de situación a situación, determinando diferentes orientaciones y aproximaciones hacia la práctica del deporte. Esta perspectiva de los objetivos motivacionales asume que dos son los objetivos, metas de logro que funcionan en los contextos de logro, como por ejemplo el deporte.
Esas dos metas están relacionadas con la forma en que los individuos evalúan subjetivamente su nivel de competencia dentro del contexto deportivo. La primera ha sido definida como meta de competitividad. Los individuos orientados a la competitividad tienen como objetivo demostrar su habilidad y compararla con la de los demás. Se sienten competentes cuando muestran que son superiores a sus rivales y poco competentes cuando son inferiores. La segunda ha sido denominada por algunos autores como la meta de maestría. Los individuos orientados a la maestría tienen como objetivo demostrar aprendizaje y maestría sobre la tarea. Sienten que han tenido éxito cuando alcanzan mejoras en la ejecución de la tarea. No se comparan con los demás, sino con ellos mismos. Creen que han mejorado su habilidad cuando han mejorado el aprendizaje de su tarea. Las experiencias subjetivas de los sujetos y las obligaciones que impone el entorno social hacen que los individuos se decaten hacia un tipo u otro de motivación. A través de la experiencia social y personal, el individuo desarrolla su concepción de habilidad competitiva o de maestría. Esto podría explicar un elevado número de jóvenes deportistas que presentan orientación hacia la competitividad, debido a que la dinámica social actual lleva a desarrollar esa meta por encima de la otra. A este impacto de lo social sobre la motivación se lo denomina clima motivacional. Las ideas claves que son especialmente relevantes para el entrenamiento desde esta teoría son las siguientes. Primero, los padres, profesores, entrenadores crean climas psicológicos que afectan a los muchachos. Por ejemplo, el entrenador puede elegir durante el entrenamiento o durante la competición la forma de presentar la información a los deportistas, recompensando unos u otros comportamientos. Segundo, si el entrenador valora a sus deportistas en función de una orientación de competitividad, está influenciando a sus deportistas para que asuman la competitividad como meta de logro frente a la meta de maestría. Tercero, cuando en el deporte competitivo ganar es el criterio de éxito para el entrenador y los padres, se está creando un clima de competitividad. Sin embargo, el deporte competitivo puede tener también un clima orientado a la maestría cuando mejorar de competición a competición es el criterio de éxito. Cuarto, el impacto del clima motivacional es determinante, sobre todo en las edades tempranas, puesto que es cuando los jóvenes se orientan hacia una meta u otra. Quinto, los niños adoptan las metas que ellos perciben implícitas en el ambiente. Sexto, el tipo de meta que tiene un deportista determinará el tipo de comportamiento que este deportista adoptará en la práctica deportiva. Séptimo, si un deportista tiene la meta de maestría, se ajustará a patrones de conducta adaptados a esa meta. Se centrará en el esfuerzo, elegirá tareas moderadamente difíciles que impliquen reto y persistirá en ellas cuando las cosas vayan mal. Si un deportista tiene la meta de competitividad, el patrón de acción será semejante al de los individuos orientados a la maestría si su habilidad es alta. Sin embargo, cuando la percepción de habilidad es baja, los sujetos presentarán patrones de conducta inadaptados, puesto que elegirán tareas difíciles o fáciles para evitar el reto y no se esforzarán lo suficiente, faltándoles persistencia e incluso pueden llegar a abandonar ese deporte. Un modelo integrado de motivación. Hasta ahora, lo que hemos hecho en este encuentro es presentar distintas perspectivas que se han ocupado del estudio de la motivación del deporte. Estas perspectivas incluyen el análisis de la participación y el abandono deportivo, el estudio de la orientación intrínseca y extrínseca de la motivación, la influencia de las atribuciones y de la percepción de competencia y la orientación de las metas de logro. Cada una de estas aproximaciones son complementarias y todas ellas son importantes para entender la motivación deportiva. Sin embargo, el análisis de todas estas teorías nos ha llevado a considerar la necesidad de plantear un modelo que integre cada uno de los parámetros que son relevantes para entender la motivación en el deporte, con la doble finalidad de introducir parsimonia en el estudio de la motivación y evitar la confusión que la variedad de términos que utilizamos puede llegar a causar. Para entender el complejo fenómeno es necesario estudiar tanto los factores individuales del deportista como los factores sociales. Dentro de los factores individuales debemos analizar
La edad del deportista y su madurez intelectual. Como veníamos viendo anteriormente, la edad y la madurez intelectual condicionan la percepción de aptitud de los sujetos. Segundo, la madurez física. Tercero, el género. Esta es una variable muy importante a tomar en consideración cuando estudiamos la motivación deportiva. Varios trabajos de investigación han documentado que las atribuciones de chicos y chicas son distintas. Las chicas suelen hacer más atribuciones externas ante los resultados de éxito e internas ante los fracasos, y los varones utilizan el modelo contrario. También la percepción de la aptitud física varía en función del sexo. Las chicas suelen percibirse menos competentes físicamente que los chicos. Cuarto, la historia de éxito en el deporte. Este dato puede ayudarnos a entender las atribuciones que hace el sujeto cuando analiza sus resultados deportivos. También esta información puede ayudar al entrenador a comprender la percepción de la aptitud que tiene el deportista. En cuanto a los factores sociales, es necesario estudiar. Primero, la estructura de las recompensas, el tipo de incentivos que se le dan al deportista. Segundo, el estilo del entrenador, la relación entre el entrenador y el deportista, su estilo de liderazgo. Tercero, el tipo de deporte. Algunos deportes son más motivantes que otros, si el deporte es profesional o amateur. Cuarto, el nivel sociocultural del muchacho y el entorno familiar. Los adultos significativos y los compañeros, de modo directo, a través del sistema de recompensas, e indirecto, como su ejemplo y sus comentarios, refuerzan en el deportista su orientación motivacional hacia la competitividad o hacia la maestría. Esta orientación, junto con la percepción de competencia que tiene el sujeto, crea un estado emocional en el deportista, que dependiendo de sus características personales y sociales, influirá más o menos en su motivación. Instrumentos de medida. Durante la década pasada, un buen número de trabajos inspirados en la teoría de las metas se ha centrado en operacionalizar la orientación de la motivación en el deporte competitivo. Basándose en la teoría de Maher y Nichols, se han desarrollado los siguientes instrumentos. Achievement Orientation Inventory. Este cuestionario mide la orientación hacia la habilidad deportiva, la orientación hacia la tarea y la orientación hacia la aprobación social. El factor de la orientación a la habilidad mide el deseo de las personas de mantener alta percepción de habilidad. La orientación a la tarea evalúa la disposición del sujeto a centrarse en el proceso más que en el resultado, y el factor de orientación a la aprobación social evalúa la necesidad de aprobación de los sujetos. Después tenemos el Competitive Orientation Inventory. Esta medida de motivación mide las diferencias individuales en las tendencias a luchar por conseguir ciertos tipos de metas en el deporte. Estas metas se aglutinan en dos factores: la orientación a la ejecución y la orientación a los resultados. La traducción española del cuestionario ha sido realizada por Balaguer, Scarti, Soler y Jiménez. Después tenemos Sport Orientation Questionary. Este instrumento fue desarrollado como una medida multidimensional para evaluar las diferencias individuales en la orientación de logro en el deporte. Está formado por tres factores ortogonales que han sido denominados competitividad, orientación al triunfo, orientación a la meta. El factor de competitividad mide el deseo de conseguir éxito en el deporte. Los ítems reflejan el deseo de trabajar duro, dominar las habilidades. Los otros dos factores permanecen o parecen reflejar una orientación a los dos principales resultados en las situaciones de logros del deportista, que son el deseo de ganar en la competición a los demás y el deseo de conseguir metas personales en el deporte. Otro cuestionario que tenemos es el Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire, que este cuestionario está formulado por dos factores ortogonales que miden la orientación hacia la tarea y la orientación al yo. Los deportistas orientados a la tarea consideran que tienen éxito en el deporte cuando aprenden nuevas habilidades. Tenemos un último cuestionario que es Perception of Success Questionary. El POSC consta de dos factores ortogonales denominados competitividad y maestría. Este cuestionario mide la percepción de los deportistas y que estos tienen de lo que es tener éxito en el deporte. Los sujetos orientados a la maestría consideran que han tenido éxito cuando han mejorado. Los sujetos orientados a la competición
piensan que tienen éxito cuando ganan a los demás y demuestran que son superiores a los otros. La versión española fue traducida por Scarti y Cervelo y supervisada por la profesora Palahue, coautora del cuestionario. Otros trabajos han medido la motivación con una escala de autopercepción basándose sobre los conceptos teóricos del Atkinson, que consideran que los test de autoinforme pueden proveer información sobre la relación entre los motivos humanos y la conducta. Los trabajos de Miller y García Ferriol utilizaron una escala de medida de amplio rango de 0 a 100 en donde cada intervalo representa un rango de motivación, desde muy débil a muy fuerte. Hablemos ahora de algunas técnicas de la motivación. El propósito de esta parte es realizar una revisión de algunas de las principales técnicas de motivación derivadas de las aproximaciones teóricas que son más tradicionales. El interés está puesto en presentar al escucha ahora las distintas técnicas psicológicas que pueden ser utilizadas en el ámbito de la educación física y en el deporte para mejorar la motivación de los deportistas, como algunas sugerencias prácticas para poder poner en marcha algunos programas de motivación. Los incentivos. En contraste con las teorías que conciben la motivación como una fuerza interna que impulsa a las personas a alcanzar una meta, las teorías motivacionales de los incentivos se basan en la asunción de que los factores externos impulsan a las personas hacia determinadas metas. Siguiendo esta orientación, el término incentivo se define como todos aquellos estímulos externos que sirven para influir en el comportamiento. A continuación, vamos a enumerar una serie de propuestos y presupuestos básicos sobre las funciones y el concepto de incentivo. Primero, los incentivos pueden ser positivos o negativos. Los incentivos positivos son estímulos atractivos que facilitan un comportamiento. En cambio, los incentivos negativos pueden ayudar a eliminar comportamientos no deseados. Muy conductista todo por acá, ¿no? Segundo, los incentivos aumentan la fuerza y la intensidad de un comportamiento. Tercero, los incentivos son relativos, no absolutos. Pueden cambiar en función del tiempo y de las circunstancias y de persona a persona. Cuarto, la anticipación de un incentivo puede servir para modificar un comportamiento. Quinto, manipulando las consecuencias potenciales de los incentivos, uno puede influir en la conducta de otros. Y también hay que decir que existen dos tipos de incentivos. Los incentivos tangibles, como el dinero, las medallas, los trofeos, y este tipo de técnica motivacional presenta la posibilidad de que los factores intrínsecos puedan reemplazar el interés intrínseco por la actividad en sí misma, pero para paliar esta deficiencia, probablemente la mejor estrategia es utilizar primero incentivos tangibles y luego reducir su utilización cuando la persona se encuentre más involucrada en la actividad y comienza a disfrutar de ella por sí misma. Otra posible limitación de esta técnica es la pérdida del valor de los objetos. El uso de incentivos variables puede ayudar a mantener la efectividad de los incentivos tangibles. Después tenemos los incentivos psicológicos, como pueden ser la autoestima, el deseo del prestigio social, la independencia, que pueden constituir posibles recompensas que aumenten la motivación por la actividad física y el deporte. Ahora vamos a formular algunas sugerencias que pueden ponerse en práctica en la actividad de un programa de incentivos. Por ejemplo, primero, definir los incentivos y objetivos en unidades observables, ya que el objetivo de un programa de incentivos es la modificación de conductas específicas. Un paso previo para el entrenador es definir o determinar las conductas específicas que se quieren cambiar. Segundo, explicar claramente a los participantes cuáles son las conductas que se quieren cambiar o fomentar. Lo que ello indica es que es necesario clarificar las conductas específicas o las actividades que son importantes. Tercero, utilizar un sistema simple de incentivos. Y cuarto, ser consistentes. Cuando un programa ha sido implementado es muy importante seguirlo completamente y no abandonarlo a la mitad. Cualquier sistema se puede destruir inmediatamente con una aplicación que sea inconsistente. La segunda técnica que proponemos acá es la técnica del establecimiento de metas. El establecimiento de metas es una técnica motivacional que ha demostrado su efectividad en distintos contextos de logro, tales como son la educación, la industria, el comercio, el deporte y la actividad física. Esta aproximación fue formulada por Lowe, Shaw, Sari y Latman.
El supuesto principal de esta teoría es que cuando los sujetos tenemos definidos y asumidos unos objetivos, nuestra conducta se dirige con mayor fuerza hacia la consecución de esos objetivos, los cuales actúan como reguladores de la acción. Funciones que cumple entonces el establecimiento de metas. Primero, dirige la atención y la acción de los individuos. Las metas proporcionan un mapa cognitivo a los sujetos que les permite entender cuáles son los objetivos concretos que deben alcanzar. Segundo, movilizan la energía y el esfuerzo. Tercero, prolongan el esfuerzo en el tiempo, ya que una vez que el sujeto se ha comprometido en alcanzar una meta, tiende a esforzarse hasta obtenerla. Cuarto, ayuda a los sujetos a que elaboren estrategias para conseguir esa meta propuesta. Algunas premisas a tener en cuenta a la hora de elaborar un programa de establecimiento de metas son las siguientes. Primero, que las metas específicas son más efectivas que las metas generales. Segundo, que las metas deben estar orientadas a la ejecución y no a los resultados. Tercero, los individuos deben tener suficiente habilidad para atender al menos, aproximarse suficientemente a las metas impuestas. Cuarto, las metas son más efectivas cuando son formuladas de modo específico, en términos de conducta cuantitativa, más que en vagas intenciones. Quinto, las metas intermedias o metas a medio plazo se deben utilizar como puentes de unión para las metas a largo plazo. Sexto, la retroalimentación es necesaria cuando las metas están teniendo gran efectividad para progresar en la ejecución. Séptimo, las metas deberán ser duras y difíciles, pero factibles. Importante punto. 8. Para que las metas sean efectivas, debe existir un compromiso por parte del deportista para llegar a ellas. 9. Un programa de establecimiento de metas debe ser dinámico. Los resultados deben valorarse periódicamente para comprobar la efectividad del programa. Al mismo tiempo, el programa inicial deberá ir ajustándose a las situaciones. 10. La evaluación debe realizarse tomándose en consideración el esfuerzo y la ejecución. El esfuerzo es el factor más importante. 11. La competición mejorará el rendimiento porque conduce a establecer objetivos más altos y aumentar el grado de compromiso. 12. Los objetivos no serán los mismos para la competición que para el entrenamiento. Es interesante para diseñar los objetivos del entrenamiento descomponer la tarea general en partes o subtareas y efectuar un programa de objetivos sobre estas subtareas para así conseguir mejorar la tarea en general. Este programa de subtareas debe ajustarse obviamente al nivel del deportista y este debe participar en la decisión de los objetivos planteados. Poco a poco los objetivos se van a ir haciendo más complicados a medida que el deportista va alcanzando los que se ha ido planteando. En todo caso, los objetivos deberán estar basados en la capacidad y las aspiraciones a largo plazo del sujeto en cada momento. Los factores que no debemos olvidar cuando diseñemos un programa de establecimiento de metas son los siguientes. Primero, evaluar la capacidad real del deportista para la consecución de los objetivos. No podemos a un pibe que está en inferiores de Club Cipolletti, por ejemplo, meterle meta a largo plazo de jugar en la primera del Manchester City. Eso se refiere. Segundo, evaluar el nivel de las aspiraciones y el nivel de compromiso del deportista para alcanzar las metas a largo plazo. Tercero, la evaluación de los medios disponibles para conseguir realizar los objetivos. Cuarto, la evaluación del nivel actual del deportista, de la meta que se pretende alcanzar y del tiempo disponible para alcanzarla. Así, el nivel de progresión no puede ser el mismo en un deportista que se inicia que en un deportista de alto rendimiento. Para la competición, parece obvio que el objetivo principal es ganar. Sin embargo, el ganar no depende solo de nuestro deportista, sino también de los deportistas rivales. El sujeto no tiene control sobre esta variable, por lo que si ponemos como objetivo el ganar una competición, vamos a aumentar el estrés y descenderá la motivación. Este es uno de los grandes errores que cometen los entrenadores que son inexpertos y que consiste en formular objetivos en términos de resultados competitivos y no en términos de ejecución motriz. En la competición debemos formular objetivos de ejecución que están bajo el control del sujeto. Debemos también tener en cuenta consideraciones cuando se diseña un programa de establecimientos de objetivos y limitarnos a pocos objetivos, 2 o 3 como máximo, pero que sean muy relevantes para el resultado final. Muchos deportistas
que, debido a su orientación excesivamente competitiva, no asumen los objetivos de ejecución y pretenden trazarse objetivos de resultado. El entrenador debe guiar a estos sujetos más hacia objetivos de ejecución porque son los únicos que pueden ser controlados por estos sujetos. Debemos a su vez elaborar un sistema de evaluación de consecución de los objetivos, tanto de entrenamiento como de competición, que nos permita localizar dónde estamos fallando. Para el caso de la competición podemos utilizar un sistema de puntos calificado mediante puntos cada una de las veces que el alumno o el deportista consigue el objetivo predefinido. Uno de los problemas clásicos que aparece en el diseño de programas de establecimiento de metas consiste en no disponer de medios de evaluación y, a lo que es más importante, no se prevén medios de localizar los errores en el diseño. Antes que nada, y para terminar, vamos a hablar de los beneficios del programa de establecimientos de metas. Primero, mejoran el clima y la atmósfera general. Por ejemplo, los problemas de falta de disciplina, pereza e impuntualidad se previenen porque los participantes se unen tanto a objetivos individuales como grupales. Segundo, mejora la comunicación y la empatía entre los miembros del grupo, por lo que la cohesión de un grupo aumenta cuando existen objetivos comunes a alcanzar. Y tercero, mejora el crecimiento personal. Un individuo que participa en un programa de establecimientos de metas va a tender a mejorar